Vamos con otro ejemplo, algo más complejo, tampoco es muy difícil, de transformación de moles. O sea, vamos a hacer en general transformaciones con moles, moléculas, átomos, gramos. ¿Qué nos dice en el enunciado? En una muestra gaseosa que contiene 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono, calcula, o sea que nosotros partimos de 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono y vamos a tener que transformar esas moléculas en varias cosas. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es ¿qué es el dióxido de carbono? Pues el dióxido de carbono es CO2. ¿Y cuál es su masa? Entre los datos del ejercicio vendría la masa del carbono, que es 12, y la masa del oxígeno, que es 16. Pues ¿cuál será la masa del CO2? Como hay un átomo de carbono, pongo 12. Más, ¿cuántos átomos hay de oxígeno? 2. ¿Y cuánto pesa cada uno? 16. Pues pondré aquí 2 por 16. 12 más 32 nos daría 44, que sería la masa molecular del dióxido de carbono. Vamos a comenzar con los ejercicios. ¿Veis que falta el apartado C? Pues lo he borrado, ¿por qué? Porque no se correspondía con lo que estamos viendo ahora. Más adelante sí que haremos ejercicios como el del apartado C. Apartado A. Tengo que pasar de moléculas a moles. ¿Se puede pasar directamente de moléculas a moles? Sí. Pues, ¿qué es lo primero que pongo? Lo que tengo, que es lo que he subrayado aquí en negro. 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Yo no quiero moléculas de CO2, quiero que se vaya. Pues si quiero que se vaya, si arriba pone moléculas de CO2, debajo ¿qué pondré para que se vaya? Moléculas de CO2. ¿Y qué quiero que aparezca en su lugar? Moles. ¿Puedo pasar directamente de moléculas a moles? Sí, pues lo pongo aquí arriba. Moles de... El D dice que ponerlo, sí, ¿eh? El D lo correcto es ponerlo, ¿eh? Yo a veces no lo pongo porque no me cabe, pero lo correcto sería escribir todo esto al completo. ¿Cuál es la equivalencia entre moles y moléculas? En un mol de cualquier compuesto habrá 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ese compuesto. Moléculas con moléculas se van y ¿qué me quedan? Moles. Si quiero el 10 elevado a 23 de arriba con el 10 elevado a 23 de abajo se va. ¿Y qué haría? Cogería la calculadora y haría 1 partido 6,022. Pues me da aproximadamente 0,166, ¿qué? Lo que me ha quedado. Moles de CO2. Apartado B. Tengo que pasar esta misma cantidad a gramos. ¿Puedo pasar de moléculas a gramos directamente? No, no se debe, es un poquito más complejo. Lo correcto sería pasar de moléculas a ¿qué? A moles y luego a gramos. Pero como ya tengo todo esto pasado a moles, mejor arranco con esta cantidad aquí, con 0,166 moles. Y así nos ahorraremos tiempo y trabajo. Tengo 0,166 moles de CO2, pero yo no quiero moles, yo quiero que los moles se vayan. Así que si arriba tengo moles, abajo pongo moles. ¿Y quiero convertirlos en qué? Mira aquí arriba, los quiero convertir en gramos. Bueno, pues aquí arriba pongo gramos de CO2, ya que de moles a gramos sí que puedo pasar directamente. ¿Un mol de CO2 a cuántos gramos de CO2 equivale? Pues mira aquí la masa, que es 44. Un mol de CO2 son 44 gramos. Moles con moles se van. ¿Y qué me quedaría? Me quedarían gramos de CO2. ¿Cuántos gramos? Pues tengo que multiplicar 0,166 por ¿cuánto? Por 44. Y esto nos daría 7,3 gramos de CO2. Así que he pasado ya todas estas moléculas a moles y todas estas moléculas a gramos. ¿Qué me dice el apartado D? Átomos de oxígeno. Lo más cómodo para pasar a átomos, ¿qué será?
Bueno, pues como aquí tengo moléculas, de moléculas a átomos es lo más cómodo. ¿Por qué? Porque si cogiese moles, de moles tendría que pasar a moléculas y luego de moléculas a átomos. Si cogiese gramos sería peor, tendría que pasar de gramos a moles, de moles a moléculas y de moléculas a átomos. Así que la cantidad que voy a coger es la del enunciado. 10 elevado a 23 moléculas. ¿De qué? De dióxido de carbono. Pero yo quiero moléculas, no, yo quiero que moléculas se vayan. Pues si arriba tengo moléculas y quiero que se vaya, abajo pongo moléculas de CO2. ¿Y qué quiero que aparezca en su lugar? Quiero átomos, pero me dice de oxígeno. Pues pongo átomos de oxígeno. ¿Cuál es la equivalencia entre moléculas de CO2 y átomos de oxígeno? Pues solo tengo que mirar la fórmula. Miro la fórmula y veo que en una molécula de CO2 hay 2 átomos de oxígeno. Si por ejemplo me dijesen átomos de carbono, pondría que en una molécula de CO2 hay un átomo de carbono. Pero en este caso, como es oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Entonces, importante, de moléculas a átomos puedo pasar directamente. Moléculas con moléculas se van. ¿Y qué me queda? 2 por 10 elevado a 23, que lo dejo así, ¿qué? Átomos de oxígeno. Hombre, yo lo he hecho por factores de conversión, pero pasa una cosa, en realidad era muy sencillo. Si en cada molécula hay 2 átomos, lo único que tiene que hacer es multiplicar el número de moléculas por 2. Apartado E. Veis que en el apartado E ponía átomos gramo y lo he tachado. ¿Por qué? Porque es un término que está en desuso, muchos profesores ni lo dan, en muchos libros no viene, pero ¿qué quiere decir? Átomo gramo equivale a mol de átomos. Así que en el apartado E en realidad me están pidiendo que moles de átomos de carbono. Bueno, pues para saber los moles de átomos lo que me conviene saber son moles de moléculas, porque recordamos, como vimos en el primer vídeo de teoría, que de moléculas puedo pasar a átomos y de moles de moléculas a moles de átomos. ¿Tengo los moles de moléculas? Sí, aquí lo tengo. 0,166. Pues pongo aquí 0,166 moles de CO2, que serían moléculas. Yo quiero que se vayan los moles de CO2. Así que si arriba hay moles de CO2 y quiero que se vaya, abajo pongo moles de CO2. Y quiero que aparezcan ¿qué? Moles de carbono. Recuerdo, de moléculas se puede pasar directamente a átomos y de moles de un compuesto a moles de átomos. Muy fácil, solamente tengo que mirar la fórmula. Miro la fórmula y ¿qué pasa? Que vemos que tengo aquí un átomo de carbono. Pues si estoy hablando de moles, en un mol de CO2 habrá un mol de carbono. Y si me preguntasen por el oxígeno, como aquí hay un 2, diría que en un mol de CO2 hay 2 moles de oxígeno. Bueno, pues moles con moles se va, 1 entre 1 no hace nada, ¿qué me queda directamente? 0,166 moles de carbono, que en realidad serían moles de átomo de carbono. Alguno me dirá, oye, pues yo no he hecho ni factores, simplemente que como miro la fórmula y veo que en el CO2 hay uno de carbono, he puesto que habrá lo mismo de CO2 que de carbono. Vale, me da igual. Lo razonáis y lo podéis explicar directamente. Pero esto sería el método mecánico.